Hello, mi nombre es Beatriz Alfaro, soy licenciada en estudios internacionales y quiero contarte cómo entender lo que pasa en el mundo y que aprendas a pensar como lo hace un analista internacional. ¿Por qué pasan las guerras? ¿Quién decide lo que es justo? ¿O cómo se anticipa un conflicto global? ¿Alguna vez has sentido que lo que pasa en el mundo no tiene sentido? Un día ves un tratado de paz, al otro día bombardeos. O un país es alabado como defensor de los derechos humanos y luego financia guerra. ¿Cómo leer todo esto sin la confusión de perderte en las noticias manipuladas? Los analistas internacionales no leen titulares, leen estructuras. No se quedan con la opinión, entienden el poder, los intereses ocultos, las teorías que gobiernan el mundo, incluso cuando no lo parece. Eso que hoy quiero mostrarte cómo piensan los expertos que analizan el contexto global. ¿Qué significa analizar el contexto mundial? Analizar el contexto mundial no es simplemente dar una opinión, es interpretar hechos, patrones y discurso desde una mirada estructural. Es como quitarle la máscara a lo que parece normal y entender lo que realmente está en juego. Un analista no reacciona, conecta puntos. Sabe cuando una guerra no empezó con una bomba, sino con un tratado firmado hace décadas. Sabe que una narrativa no nace por sí sola, sino que responde a una lógica de poder. Y para lograrlo, los analistas utilizamos marcos teóricos, lentes que explican el mundo de diferentes ángulos. Y ese enfoque teórico es lo que define el corazón de las relaciones internacionales. Las teorías científicas versus las teorías de las relaciones internacionales. En la ciencia, una teoría busca explicar y predecir fenómenos naturales de forma objetiva. Por ejemplo, como la teoría de la gravedad o de la evolución. Se formula, se comprueba y se replica. En las relaciones internacionales, en cambio, las teorías son formas de interpretar lo social, lo político y lo histórico. No predice con exactitud, pero permite leer el comportamiento de los estados, las instituciones, los actores globales y los sistemas de poder. Por eso es que decimos que cada teoría en las relaciones internacionales es como un lente. Con uno ves el mundo como una lucha de poder, con otro como una red de cooperación, con otros lo puedes ver como una estructura que oprime a ciertos pueblos. El hecho es el mismo, pero la interpretación cambia. Eso es lo que vamos a explorar con los 5 grandes debates que han transformado esta disciplina. Primer debate: el idealismo versus el realismo. Este es el nacimiento del análisis global. Este primer debate nació con el fin de la Primera Guerra Mundial. El mundo había sido testigo de horror y muchos pensadores creyeron que la solución era más diplomacia, más derecho internacional y más cooperación. A eso se le llamó idealismo. El idealismo contaba con que la humanidad podría avanzar hacia la paz a través de instituciones como la Sociedad de Naciones, el diálogo entre los estados y la moral internacional. Y el representante más conocido fue Woodrow Wilson. Pero tras 2 décadas estalló la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una bofetada de realidad y con ella emergió el realismo. El realismo argumenta que los estados son anárquicos, es decir, que no buscan la moral, sino el poder y la seguridad, que la guerra no es una decisión, sino una consecuencia lógica de este sistema. Hans Morgenthau fue uno de sus principales exponentes. Así nació la tensión que hoy marca la política global, entre quienes creen en la cooperación internacional y quienes creen que todo se resume en interés y la fuerza. El segundo debate: científicos versus tradicionalistas. El segundo debate se da en plena Guerra Fría. Y surge una pregunta clave: ¿podemos estudiar la política internacional con el mismo rigor que utilizamos para estudiar la física o la biología? Los científicos, también conocidos como conductistas, defienden que sí. Querían aplicar modelos cuantitativos, modelos matemáticos y lógica empírica. Su meta: convertir las relaciones internacionales en una ciencia dura capaz de predecir comportamientos. Por otro lado, estaban los tradicionalistas, que sostenían que la política es demasiado compleja, simbólica y conceptual para reducirla a números, que no podemos ignorar la historia, la filosofía y la cultura. Este debate no fue solo metodológico, fue también filosófico. ¿Qué vale más, la precisión matemática o la comprensión profunda del contexto humano? Tercer debate: transnacionalismo versus realismo clásico. Aquí entran nuevos actores, nuevas dinámicas. Durante los años 70, con la globalización en ascenso, el petróleo como eje geopolítico, economías entrelazadas, surgió una nueva forma de ver el mundo. El realismo clásico seguía defendiendo que el Estado era el único actor relevante. Todo giraba en torno a las guerras, el ejército y el poder militar. Autores como Robert Keohane y Joseph Nye proponen el transnacionalismo, una visión que reconoce que es la influencia de otros actores, como las empresas, las multinacionales, las organizaciones internacionales y los organismos supranacionales, la toma de decisiones globales.
Aquí nace la teoría de la interdependencia compleja. El mundo ya no está solo conectado por amenazas militares, sino por redes económicas, tecnológicas y sociales. Y eso lo cambia todo. El cuarto debate: realismo versus neoliberalismo institucional. ¿Es posible cooperar en un mundo anárquico? En este cuarto debate, la discusión no es sobre quiénes son los actores. Se acepta que el Estado sigue siendo clave. Lo que cambia es el foco. ¿Cómo se comportan los Estados dentro del sistema internacional? ¿Y por qué cooperan o no lo hacen? Para el neorrealismo, representado por Kenneth Waltz, el mundo está estructurado de forma anárquica. No hay ninguna autoridad por encima de los estados. Y eso los obliga a actuar con desconfianza, acumulando poder para sobrevivir. Neoliberalismo institucional, Robert Kiyosaki, como figura central, acepta esta anarquía, pero dice que los estados sí pueden cooperar. Existen instituciones fuertes que generan normas, transparencia y confianza. Este debate es clave para entender por qué existen organizaciones como la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio, y por qué a veces funcionan y otras veces no. Y quinto debate: racionalismo versus reflectivismo. ¿Qué es la verdad y quién la produce? Este es el debate más filosófico y también el más actual. No se preguntan tanto qué hacen los estados, sino cómo construimos conocimientos sobre el mundo. El racionalismo cree que podemos descubrir verdades objetivas utilizando el método científico, que es posible encontrar regularidades del sistema internacional, medirlos y predecirlos. El reflectivismo, por el contrario, tiene que todo conocimiento está medido por el lenguaje, la historia, la cultura y el poder, que incluso la forma en la que hacemos preguntas ya está condicionada. Aquí entran las teorías críticas. El feminismo en las relaciones internacionales, que visibiliza cómo la disciplina ha ignorado a las mujeres. El postcolonialismo, que denuncia cómo Occidente construye al otro como inferior. La teoría crítica, que afirma que no hay teoría neutral. Toda teoría está al servicio de un proyecto político. Este debate nos recuerda que entender el mundo no es solo cuestión de lógica, también es cuestión de conciencia. Porque todo esto importa hoy más que nunca. Cuando ves una guerra, un tratado, una cumbre de líderes o una narrativa en redes sociales, no estás viendo solo hechos. Estás viendo el resultado de visiones de mundo, de intereses cruzados, marcos teóricos visibles que interpretan cómo moldeas la realidad. Un analista internacional no se deja llevar por lo que parece. No repite lo que ve en noticias. Analiza, conecta y sobre todo, piensa estructuralmente. Tú también puedes aprender a hacerlo, porque entender el mundo es la mejor manera de transformarlo. Este video a ti sobre el mundo con otros ojos, suscríbete y comparte. Déjame en los comentarios cuál teoría o debate te resuena más y recuerda que todos se pueden usar y todo va a depender del contexto. Mientras otros reaccionan, tú puedes aprender a leer el alma del mundo. Bye.